Hola, en este video te explicaremos todo acerca de la Stoa de Atalo. Abarcaremos su reseña histórica, su emplazamiento y su accesibilidad, la forma en planta y en volumetría, la organización espacial y circulaciones, y los aportes constructivos. Para comenzar, necesitamos saber dónde se encuentra la Stoa de Atalo. Pues esta se ubica en la parte del este del Ágora, en Atenas, Grecia, en el continente de Europa. Su construcción inicia en el año 150 a.C., por instrucciones de Filadelfo de Atalo, que era el rey de Persia en ese momento. Él manda construir esta edificación como regalo de agradecimiento por la educación que había recibido en esta ciudad. Sabemos que sus ruinas fueron descubiertas a mediados del siglo XIX y su reconstrucción fue entre los años 1953 y 1956. Es la Stoa que podemos visitar actualmente. Como datos importantes de la Stoa de Atalo, debemos saber que esta edificación medía 116.50 metros de largo por 20.50 metros de ancho y tenía una altura de 13 metros. Como diseño podemos decir que su primera planta tenía un estilo dórico, como las columnas que podemos ver aquí, y la segunda tenía un estilo jónico. Esta construcción era típica del arte helenístico. Tenía una fachada de mármol, un tejado, y sus paredes estaban construidas con piedra caliza, pero más adelante vamos a profundizar mejor en los aspectos constructivos. La Stoa de Atalo era un centro comercial. Tenía capacidad para 41 locales comerciales, cada uno de aproximadamente 4.90 por 4.60 metros. También había lugares para reuniones sociales y debates, así no tenían que estar al frío o al sol. Actualmente se utiliza para reuniones importantes. Stoa de Atalo está ubicada en el Ágora, en la ciudad de Atenas, en Grecia. Y te preguntarás, ¿por qué está ubicada ahí? Bueno, esta está ubicada ahí debido a las actividades que se realizaban en ese lugar. El Ágora de Atenas era la zona política de la ciudad, la cual estaba conformada por espacios públicos abiertos y edificaciones monumentales, como estas de acá. Una de ellas era la Stoa de Atalo, la más grande de ahí. Las actividades que se realizaban en ese lugar, como ya mencioné, eran políticas. ¿Y cuáles eran esas actividades? El disfrute del intercambio de ideas y de opiniones entre la gente del pueblo, como también la declamación y la escucha, las cuales eran actividades realizadas constantemente en ese entonces. Bueno, ahora que ya pasamos a explicar el por qué la Stoa de Atalo está ubicada en el Ágora de Atenas, pasaremos a explicar si es que ésta se adapta a su entorno o no. En el caso de la Stoa de Atalo, sí se adaptó a su entorno, ya que existía un orden. Había una relación entre el Ágora de Atenas y la zona residencial de la ciudad. Esta está dada por una composición que generaba un orden en la zona residencial, y el Ágora tomaba ese orden y lo formulaba, y generaron que todas las fachadas importantes de las edificaciones del Ágora apuntaran al puerto y al Ágora en sí. Hoy en día la Stoa de Atalo está restaurada debido al tiempo y a los deterioros que se le ha dado. Y ahora esta zona política, la cual era en esos días, ahora es un museo y una galería. Bueno, la Stoa de Atalo contaba con 4 ingresos, 3 vehiculares y 1 peatonal. Como se muestra en el mapa, este es el mapa de la antigüedad, la cual contaba con estos ingresos, señalando los rojos, los vehiculares, y el amarillo, el único que había, siendo amarillo. Al analizar la forma a nivel volumétrico, podemos darnos cuenta que es bastante simple. Esto se debe a que la Stoa era uno de los edificios que conformaban el Ágora de la antigua Grecia con mayor simpleza en su estructura. Podemos ver que se descompone en 3 figuras predominantes. Un paralelepípedo que vemos trazado de color rojo en la parte inferior, que tiene en su fachada y el interior columnas de forma cilíndrica que vemos resaltadas de color amarillo y que eran en el primer piso, en la fachada y en el interior, de orden dórico, y en el segundo piso también en la fachada y en el interior de orden jónico. Y el tercer
La tercera parte que conforma este volumen es un prisma triangular alargado que conforma el techo a dos aguas de la estoa de Atalo que vemos de color celeste. Que la planta del primer piso y la del segundo piso son prácticamente iguales. Nos damos cuenta que predomina la simpleza y el uso de las proporciones para lograr el equilibrio y la tan deseada perfección de la Grecia clásica. Podemos ver que la planta es de forma rectangular que puede ser descompuesta en dos partes, en un gran rectángulo alargado en la parte del ingreso que va de lado a lado de la estoa, que está enmarcado de color naranja, y una fila de rectángulos de menor tamaño en la parte posterior que están enmarcados de color azul. Como se muestra en la imagen, la organización espacial de la estoa de Atalo es bastante simple. Tanto en el primer como en el segundo nivel, los espacios se organizan alrededor de un gran salón. Los principales vanos de la estoa de Atalo se encuentran en este hall y se generan por el intercolumnio en el perímetro occidental. El techo descansa sobre un alineamiento de 22 columnas en el centro de este ambiente, además de ser sostenido por columnas perimetrales y muros. El salón principal ocupa 2/3 de la edificación y el tercio restante está dedicado a los locales comerciales y la escalera que lleva al segundo nivel. En este corte se pueden apreciar mejor las dimensiones y proporciones de los espacios. En rojo tenemos el salón principal y en verde los locales comerciales. El ingreso al complejo se da por una explanada y para llegar al interior se debe atravesar el pórtico del lado oeste del edificio. Una vez en el salón principal del primer nivel, se puede circular de frente hacia los locales comerciales o hacia los extremos norte o sur para llegar a las circulaciones verticales, que en este caso serían las escaleras. En el segundo nivel, la circulación se da de la misma manera que en el primero. Se recorre el salón principal y se puede entrar a los locales comerciales ubicados en el lado este del edificio. La estoa fue la construcción civil más sencilla, un simple pórtico techado con una columnata en su zona de acceso. La técnica que utilizaban era la arquitectura arquitrabada, con tejado de doble vertiente mostrando proporción, belleza y medida. En esta estoa podemos además observar la evolución que alcanza este tipo de construcción en la etapa helenística, en un sentido digamos monumental con la superposición de columnatas. Sistema constructivo. Los elementos fundamentales que definen al orden son sustentantes, las columnas, y sustentados, el entablamiento. Está construido por una serie de materiales como las tejas utilizadas en el techo, el mármol utilizado en la fachada del Monte Penteli y la piedra caliza utilizada para los muros. Como también se utilizaron herramientas importantes para la elaboración, como el martillo, la maceta, el cincel, la uñeta y el puntero. En conclusión, podemos decir que esta edificación supera en medidas a todos los pórticos de la Atenas clásica, con, como ya dije, 116 metros de largo y 20 metros de ancho. Tenía 2 pisos, cada uno con 2 pasillos y 21 habitaciones, y sus columnas mezclaban un estilo dórico y jónico. Con el emplazamiento y los ingresos al estoa de Atalo, podemos ver que su emplazamiento sí funciona, tiene un buen emplazamiento, el cual se basaba más que nada en las actividades que se realizaban en ese lugar. Como ya las mencioné, la escucha, la declamación, el intercambio de ideas, el comercio, más que nada las actividades políticas, las cuales eran similares a las que se realizaban en los edificios que lo rodeaban, los cuales estaban ubicados, como ya lo mencioné, en el Ágora de Atenas. Y en el caso de los ingresos, eran los cuales ya mencioné, 3 vehiculares y 1 peatonal, los cuales no han cambiado hasta el día de hoy, a pesar de los años y de las remodelaciones que se le ha dado al estoa de Atalo. Estos siguen siendo los mismos, los cuales se puede deducir que eran buenos ingresos a este lugar. La estoa de Atalo cuenta con un pórtico de columnas en la fachada. Cuenta con formas básicas tanto en planta a base de rectángulos como en elevación a base de rectángulos y triángulos.
Como la mayoría de los templos de las edificaciones griegas, cuenta con un techo a dos aguas y está compuesta por muros ortogonales y perpendiculares entre sí. En conclusión, la organización espacial interna se da alrededor de un gran salón. El edificio es casi completamente simétrico por la posición de sus ejes. Por otro lado, la circulación en el edificio resulta bastante sencilla, alrededor de un gran salón, y se subdivide a las escaleras y a los diferentes espacios de menor jerarquía, que en este caso serían los locales comerciales. En conclusión, puedo decir que fue una de las construcciones más sencillas que tuvieron. Terminó siendo muy representativa. Posee una forma simple rectangular alargada sostenida por columnatas y muros laterales, en el cual tuvo una función comercial al alojar puestos de comercio. Es equivalente a los soportales o galerías porticadas en algunos otros lugares.